La guerra del ajedrez. ¿Diría usted que una partida por la corona mundial es distinta de cualquier otra partida o torneo? Sí, por supuesto. ¿Y de qué forma? Se lo voy a explicar. Cuando uno disputa un torneo, puede disfrutar del juego, pero cuando lo que está en juego es un campeonato del mundo, las emociones negativas se imponen sobre las emociones positivas. Porque lo que uno desea es aniquilar a su adversario. Eso es lo característico de un campeonato del mundo. Además de potencial creativo, el campeón del mundo debe tener instinto asesino. Como jefe del ejército, uno solo puede triunfar si se ha organizado bien para arrollar al bando enemigo. Tienes que saber aprovechar todo tu ingenio para destruir al ejército adversario. En el nombre de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, proclamo al señor Robert Fischer campeón mundial de ajedrez. La historia comienza unos meses antes en este gran edificio cuya insignia ya ha sido retirada, el del antiguo Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando una serie de dignatarios se plantean una cuestión que no puede interesar a ningún dirigente de cualquier otro país del mundo, ¿cómo impedir que el título de campeón del mundo de ajedrez recaiga por vez primera en la historia en un americano? Desde noviembre de 1971, Spassky se concentró exclusivamente en Fischer. Su método de trabajo fue el siguiente. Él mismo proyectó su preparación. La Federación había redactado un plan inicial en colaboración con entrenadores y grandes maestros. Aquello era el fruto de una labor colectiva. Pero en noviembre, Spassky redactó en una hoja su plan definitivo de preparación para el campeonato y acto seguido la remitió al Comité Central del partido. Se la envió al secretario Dimichev. En aquella época, Dimichev supervisaba la ideología, la cultura y el deporte. Para el poder soviético, Fischer era un desconocido. Y además, ese desconocido no era ni húngaro, ni yugoslavo, ni checoslovaco, sino que procedía de los Estados Unidos de América. Y recordará usted que en esa época estábamos en plena Guerra Fría. De modo que al designar a Fischer como candidato, el campeonato adquirió un interés político adicional. El envite de un campeonato del mundo sobrepasa con creces la diminuta parcela de medio metro cuadrado y las piezas de madera que la ocupan. En la Unión Soviética, el ajedrez es un asunto de Estado.
Una larga historia cultural, social y política que tiene su origen en los años 20, inmediatamente después de la Revolución Rusa. Nuestro país, la Rusia soviética, permanecía aislada a nivel internacional. El régimen bolchevique no estaba reconocido por la Sociedad de Naciones. Había que hacer una demostración. Esa era la primera razón. ¿Y por qué el ajedrez? Pues porque el fútbol, por ejemplo, después de la guerra civil, había mucha pobreza. El país estaba en la ruina. El ajedrez es un deporte muy barato. No se necesita casi nada. Un tablero, unas piezas y ya está. No hacen falta estadios ni pistas de tenis. Y eso Stalin y su entorno lo comprendieron muy bien. Esa fue la segunda razón. Y por último, el ajedrez es un deporte intelectual. Y para los bolcheviques era importante demostrar que en un deporte intelectual ellos podían ser los mejores. Todas esas razones explican el apoyo estatal que recibió el ajedrez. El ajedrez es una herramienta de la cultura proletaria. El ajedrez en cada familia de obreros. El ajedrez entre el proletariado. El ajedrez se ha desarrollado enormemente. Antes de la guerra, empezamos organizando el Campeonato del Cáucaso. El campeonato de la URSS del Cáucaso. Y fue precisamente el sindicato el que organizó la competición, en la que tomaron parte cientos de miles de ajedrecistas. Se pone en marcha lo que después se conocerá como la Escuela Soviética de Ajedrez. Un sistema para descubrir grandes talentos, un centro de entrenamiento al más alto nivel. Los pioneros de la escuela se extienden por todo el territorio, del que saldrán cientos de jugadores. Una nueva generación está lista para abrirse paso. El primero de sus miembros será el ingeniero electrónico Mikhail Botvinnik, que apareció en los años 30. Botvinnik se convierte en un héroe del ajedrez en una época en la que Stalin anima al pueblo hacia la búsqueda de la excelencia. Y cuando Stalin lanza la consigna de alcanzar y dejar atrás a los Estados Unidos, surge un nuevo eslogan en el mundo del ajedrez: alcanzar y dejar atrás a Botvinnik. Todo el mundo conocía a Botvinnik. Yo tenía una abuela que era analfabeta. Ella no sabía ni leer ni escribir, pero sabía quién era Botvinnik. Y cuando yo empecé con el ajedrez, ella solo decía una cosa: tal vez él sea el próximo Botvinnik. Ella no conocía a ningún otro jugador, ni a Aletkin, ni a Capablanca, pero a Botvinnik sí, porque a él se lo habían inculcado. Y posteriormente, cuando conocí a Botvinnik en Moscú, donde yo estaba estudiando, se lo conté a mi abuela, y ella exclamó: ¿pero todavía está vivo? Por supuesto que está vivo, abuela, es joven. Pues yo pensaba que habría muerto hace varios siglos. No es ninguna coincidencia. Millones de personas conocían a Botvinnik, tanto como a Stakhanov, y puede que incluso más. Nosotros no pertenecíamos a la Federación Internacional de Ajedrez, porque esa era una organización burguesa. Había que encontrar obreros desconocidos, pero los obreros desconocidos jugaban muy mal. El primero en salir fue Botvinnik. Nuestra federación aprobó una resolución especial. Le dio permiso para participar en una competición burguesa, pero a condición de que ganase. Solamente si ganaba. Esa era la condición, ganar. En la posguerra las cosas cambian.
La URSS pasa de nuevo a formar parte de las instancias internacionales. Se adhiere a la ONU, al Comité Olímpico y a la Federación Internacional de Ajedrez. Comienzan a salir montones de jugadores y Botvinnik se convierte en el primero de una larga serie de campeones mundiales soviéticos. El rey del ajedrez, Mikhail Botvinnik, que ha triunfado en todos los torneos que ha disputado a lo largo de su carrera. Primero, Botvinnik felicita a Smyslov, luego Smyslov a Botvinnik. Botvinnik felicita a Tal. Y un año más tarde, Tal felicita a Botvinnik. Este le cede su título de campeón a Petrosian, que deberá enfrentarse al último aspirante al título, el soviético Boris Spassky. Está claro que en aquella época la Unión Soviética poseía la supremacía en el ajedrez. En Occidente había muy buenos jugadores, pero repartidos en diferentes países. Estaba Rzeszewski en los Estados Unidos, estaba Najdorf en Argentina, y otros que empezaban a destacar, como Ben Larsen, y bueno, yo mismo durante un tiempo. Pero lo que estaba claro es que en aquella época la Unión Soviética nos llevaba muchísima ventaja. Y nadie pensaba que fuese posible penetrar en aquella fortaleza. Al otro lado del Atlántico había sin embargo un jugador capaz de inquietar a los soviéticos. Campeón de los Estados Unidos a los 14 años, candidato al título mundial y gran maestro el año siguiente, Bobby Fischer se convierte rápidamente en una estrella del ajedrez. Él empleó los métodos de los jugadores soviéticos. Quizás resulte paradójico, pero él también era un alumno de la escuela soviética. ¿Por qué? Pues porque estudió los trabajos de nuestros jugadores. Incluso aprendió ruso para poder leer nuestra literatura sobre ajedrez. Así que en él había talento, pero también trabajo, una gran cantidad de trabajo. Era un fanático. En Brooklyn tenía 4 tableros e iba pasando de uno a otro. Así era como trabajaba Fischer todos los días. En el año 1971, después de haber permanecido un tiempo alejado de la competición, Fischer protagoniza un sorprendente retorno. Pese a no haber tomado parte en las eliminatorias, un jugador norteamericano le cede su plaza en la fase clasificatoria para el Campeonato Mundial, en la que ya se perfila como favorito. Me acuerdo de haber experimentado esa sensación de estar jugando contra una máquina. Incluso cuando me encontraba en una posición ventajosa, él me respondía siempre con una buena defensa. Y yo pensaba, ¿este hombre es brujo o qué? Él podía cometer imprecisiones, pero jamás hasta el punto de ponerse en peligro, de empeorar su posición. Por supuesto, también perdía alguna partida, pero la mayoría de las veces colocaba sus piezas tan bien, de una forma tan armoniosa, que parecía casi invencible. Aquella situación me provocó un estado psicológico que me llevó a resultados críticos. Aquello tuvo consecuencias dramáticas. Durante 1 año y medio fui como un extranjero en mi propio país. Un gran maestro soviético no podía salir derrotado de esa forma ante un norteamericano. Detrás de todo aquello había motivos políticos. 6-0 contra Taimanov, 6-0 contra Larsen,
y también derrotó a Petrosian. Yo era el entrenador de Petrosian en Buenos Aires. Y le puedo decir que aquel año Fischer jugó tan bien que no habría conseguido derrotarle ningún otro jugador del mundo. Por supuesto que nosotros, los dirigentes deportivos, nos sentíamos muy a disgusto. Nadie negaba que Fischer fuese un genio del ajedrez, que fuese difícil derrotarle, pero conocíamos la valía de nuestros jugadores y teníamos capacidad de sobra para defendernos. Naturalmente, la derrota nunca se puede excluir, pero el caso es que nosotros depositamos muchísimas esperanzas en Spassky. Ahí la situación se complicó, porque se empezó a presionar mucho a Spassky y a los otros jugadores. Les citábamos constantemente en el comité de deportes e incluso en la KGB. Aquello les puso a todos muy nerviosos. Nosotros les decíamos, Me negué a obedecer. Aquello no era una orden, sino una presión bastante fuerte.